del tema reforma, reformados y reformadores. Ustedes tienen una pequeña presentación con algunas notas. Yo quiero pedirles que me acompañen al segundo libro de Crónicas y vamos a irnos directamente al capítulo 29, los versículos del 1 al 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2 nada más. Vamos a leer, pero vamos a hacer referencia a los capítulos desde el 29 hasta el 32 para hacer un poco el análisis histórico. Leo para ustedes, sigan la lectura con la vista, por favor. Capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esta es la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, vamos a hablar entonces de reforma, reformados y reformadores. Una de las dificultades que tenemos para entender la vida en general es que nos gustaría que la vida fuera lineal y que cuando todo va bien se quedara así y que todo estuviera siempre yendo bien. De tal manera que cuando todo va bien y de pronto algo comienza a ir mal, mire, algunos nos desanimamos tanto y caemos en una actitud de, y a mí todo me sale mal, pero te acaba de estar yendo muy bien. ¿Y por qué dices ahora que todo te va mal? Algunos que ya tenemos un par de años, es decir, que nacimos en 1900 ayer, sabemos que la vida funciona un poco distinto. La vida funciona a veces hacia arriba, a veces baja de una vez, casi nunca se queda quieta, ¿sí o no? O sea, la vida tiene que ver con altibajos y el carácter humano, la formación del carácter, cuando ya estamos mayores, aprendemos a enfrentar los problemas con la actitud de que van a pasar y que un día estaremos en una situación distinta. No nos ahogamos en los problemas porque hemos desarrollado el carácter para resistir los problemas. Y también hemos aprendido que no debemos acomodarnos mucho cuando todo está bien, porque de pronto también las cosas se pueden complicar. Y esa es la palabra que tanto cuesta, se llama madurez. Madurez. La vida cristiana no es distinta. Querer pasar en un avivamiento continuo todo el tiempo a veces no es realista para un creyente. Pero tampoco es posible caer en un hastío de la fe, como a algunos nos pasa. La historia del cristianismo nos enseña justamente que hay momentos de avivamientos, hay momentos de crisis, y hay un elemento clave en la historia del cristianismo y se llama la palabra reforma. El problema cuando pensamos en la reforma es que creemos que pasó una sola vez y ya no más. Es lo que le digo, un pensamiento estacionario. Los que están casados o las que están casadas, ¿cuántas veces en la vida se tiene que amar? ¿Solo el día del casamiento? Toma a esta mujer como legítima esposa. No quiero lágrimas todavía. Y el momento mágico de la foto, ¿verdad? Acepto. Y algunos hasta la fecha les queda, acepto. Así el eco ha quedado, ¿no? O sea, como ella no ha pasado por eso, está viendo. Mire, no es estática la vida, ni la historia, no son estáticas. Se mueven hacia diferentes lugares. La reforma no es una que pasó una vez y que no volvió a pasar. La reforma, y es por eso que estoy compartiendo con ustedes este tema y este texto en esta tarde, es porque tenemos que hablar en el mismo pueblo de Israel. Debemos entender a Israel como un pueblo de reforma. El libro de Reyes nos cuenta un proceso de reforma que se dio ya cuando la monarquía se había dividido y que se dio a través del rey Josías. Un problema que tuvieron las monarquías en el Antiguo Testamento es que había reyes que hacían lo bueno delante de los ojos de Jehová y había reyes que se apartaban de los ojos de Jehová. Y así hoy en día hay cristianos que hacen la voluntad de Dios y otros cristianos o cristianas que no hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son quiénes aquí? Perdón. No entremos en esos detalles, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas,
La historia de Israel nos cuenta, por ejemplo, el punto bajo que alcanzó el pueblo de Dios con el rey Manasés, por ejemplo. El rey Manasés es una de las historias más lamentables de la monarquía en el Antiguo Testamento. En Crónicas, el momento más alto de la historia del pueblo llegó a través del rey Ezequías, y el punto más bajo fue con el rey Acaz. Justamente el libro de Crónicas, por ser un libro histórico, nos cuenta el relato de Ezequías como un seguidor de la línea de David y Salomón. Ezequías se nos presenta como un segundo David, como un segundo Salomón. Y entre otras cosas, Ezequías se nos presenta como un rey reformador. El padre de Ezequías, el rey Acaz, era un hombre idólatra. Idólatra. Era un hombre que llegó a despreciar al verdadero Dios. Muchas profecías de Isaías en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el 9, se refieren justamente a cómo este rey justamente se había apartado de Dios. Quemó a sus hijos, a sus propios hijos, los quemó el rey Acaz para ofrecerlos a los dioses paganos, para que tengan una idea. Levantó un altar en el templo de Jerusalén, pero un altar conforme al modelo sirio. Hermanos, perdió el favor de Jehová, sufrió varias derrotas, no lo entendió y al final terminó siendo cautivo y fueron solo liberados por la intervención del profeta Obed. Y eso está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, del 5 al 15. Dios le mostró varias veces que tenía que cambiar. Yo quiero, hermano y hermana, que por favor, a la luz de la palabra, escuche esto que estoy diciendo. Porque de alguna manera, una de las cosas lamentables de la vida cristiana es cuando estamos siendo animados, cuando estamos recibiendo el discernimiento para apartarnos de ciertas cosas y no queremos entender. Cuando la vida nos da señales de que debemos salirnos de eso que está pasando, debemos apartarnos de eso que está pasando y no queremos entender. Dios en su misericordia de diferentes maneras nos hace saber su voluntad. Y en muchos casos, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ser rescatados o rescatadas de situaciones, óigame, en las que prácticamente estábamos perdidos. Varias veces he tenido un arma frente a mí a punto de ser disparada. Y Dios en su misericordia ha tenido justamente la bondad de preservarme la vida. He visto armas dispararse enfrente de mí. Y yo estoy aquí predicando su palabra a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántas veces Dios sigue hablándonos de oportunidades, sigue diciéndonos, sigue adelante, apártate a veces de situaciones que representan, pero no queremos hacer caso? Estoy tratando de que este mensaje también llegue a su corazón, hermano y hermana. ¿Qué hijo no ha dicho, ay, déjame, mamá? Es mi vida. Pues ya viste, mamá. Déjame a mí, que tenga mis propios problemas. ¿Qué hijo no ha expresado eso? Y después, mamá, tenía razón, papá. Ese hombre. Hermanos y hermanas, el rey Acaz muchas veces, desoyendo los consejos de los profetas, solicitó auxilio de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y este incluso lo utilizó para hacerlo tributario suyo. Su nombre justamente aparece en una inscripción como uno de sus vasallos. El rey de Israel aparece como un vasallo del rey de Siria, y fue llegado a ser aborrecido por sus propios súbditos. Cuando murió, le negaron la sepultura en Israel a este rey. Qué duro, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque el testimonio que dio este rey era realmente terrible. Ezequías, en cambio, su descendiente, era un siervo devoto de Dios. Su nombre significaba Jehová fortalece. Comenzó su reinado a los apenas 25 años, dice. Y comenzó reparando, limpiando el templo, reorganizando los servicios religiosos con los funcionarios, celebrando. Era el rey. Pero no fue un rey
que se envaneció, que dijo, bueno, yo soy el rey, por lo tanto, esas cosas que le tocan a los sacerdotes. No, él de inmediato se organizó para celebrar una gran Pascua, invitó a las tribus de Judá y Benjamín, quitó los lugares altos, derribó las imágenes que su antecesor había dejado, hizo pedazos la serpiente de metal que se había hecho y que se había convertido en objeto de adoración. La festividad de la Pascua, hermanos y hermanas, en la forma en que se celebró durante Ezequías, no había sido observada o por monarquías anteriores. Los hebreos durante mucho tiempo, a causa de la división del reino, no habían celebrado la Pascua, y Ezequías devolvió ese momento, esa ceremonia al pueblo. La primera acción ordenada por Ezequías en su mandato fue abrir las puertas de la casa de Jehová, que llegara el sacerdocio, y reflexionó con ellos acerca de cómo estaban las cosas. Fíjese que quiero hacer una pausa para explicar esto, que nos puede ayudar a entender de qué estoy hablando. ¿Cuándo es que comienzan a fracasar los matrimonios? He tenido la oportunidad de servir en consejería pastoral en matrimonios y a parejas por muchos años. Y yo quiero decirle algo que he aprendido de la consejería matrimonial. Los matrimonios no se parten después de la boda. Los matrimonios a veces ya llegaron partidos a la misma boda. Porque ¿qué hacemos en el noviazgo? Ahí nos pasamos viendo todo el tiempo. Y el otro suspira. Y como usualmente todavía estamos hipótesis y no nos alcanza ni para un refresco, ¿verdad? En eso pasamos todo el tiempo, la cita, viendo. Y hablamos de cualquier cosa. ¿De qué cosa no hablan los novios? ¿Dónde van a vivir? ¿De qué van a comer? De esas cosas no hablan los novios. Hablan de qué bonita estás. Y algunos novios que son cristianos y usan piropos cristianos dicen grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios creador todopoderoso. Porque no son bien así. Son bíblicos para hablarle a la novia, ¿verdad? Cuán hermosos son tus pies en las sandalias y todo lo demás, vea, de cantar el completo, se lo aprenden, vaya pues. Cuando llegamos a veces al matrimonio, no sabemos ni cómo piensa el otro. Y ahí la niña descubre que al muchacho no le gusta trabajar. Y ahí el muchacho descubre que a la muchacha tampoco le gusta trabajar. Entonces comienzan a enfrentar las realidades, hermanos y hermanas, de una decisión mal tomada. El rey Ezequías convoca al sacerdocio, reflexiona con ellos. Por favor, hermanos y hermanas, no le tengamos miedo a hablar. Ay, ya venimos a hablar de las mismas cosas. Ay, si por ejemplo no me gusta estar sentada con vos, hay que hablar. Las cosas se resuelven hablando. Fíjate que lo que tenemos nos alcanza para, ¿qué? Un mes más. No sé qué vamos a hacer el otro mes. Y a veces sí, es increíble el poder que tiene el diálogo, porque al ir hablando de los problemas encontramos soluciones. El rey se sentó con los sacerdotes, reflexionaron, hablaron, y el país que había sido asolado por guerras, que tenía sus recursos agotados, que muchas familias lloraban la pérdida de miembros en sus hogares, que incluso habían sufrido la tristeza del cautiverio en territorio extranjero. El rey escuchó cómo estaba la moral de la gente, se dio cuenta del problema, y entonces, fíjense bien, el rey tomó decisiones para sacar adelante a su gente. Ezequías atribuyó toda la conclusión a la que llegó Ezequías fue que esa situación precaria era producto del pecado social. Y entendió Ezequías y habló con su gente y les dijo: ven cómo estamos por apartarnos de Dios. Y Ezequías dijo a los sacerdotes y le dijo al pueblo: se dan cuenta a lo que hemos llegado por vivir alejados de Dios. Y yo digo esta noche, hermanos y hermanas, ¿qué hace falta en nuestro país, en este país, para reconocer como sociedad completa, como sociedad honrera, que a dónde hemos llegado por apartarnos de Dios? Tenemos que salir, insistir, a decirle a la gente que no podemos seguir apartados de Dios. La
gente dice fácilmente, mire, ay, no me venga con esas cosas. Yo si no trabajo, ¿cómo es? ¿Ha oído eso? No me diga nada. No necesita las iglesias. Yo si no trabajo no como, y si no tuviera vida, hermano. Si es tan barata dejar la vida en una calle de estas nuestras. Y a veces nos cuesta entender que solo gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Uno tiene 15 años, 16 años y se siente Avenger, ¿verdad? Uno se pone la camisa del Capitán América y se siente hasta, súper rompedorados, la vieja escuela. O sea, es bien fácil. El problema es cuando llegamos a los 30 y cuando queremos hacer la vieja gambeta que hacíamos, ¿se acuerdan? Cambio. Y algo ha cambiado en la vida. Estaba un poco bajito el asunto ahí, perdón hermano, pero me dijeron, la ilustración me la dieron. Y entonces el rey Ezequías le dijo a los sacerdotes, vayan por la ciudad y limpien el templo. Pero a los líderes de la ciudad los convocó y les dijo, miren, hay algo que les quiero decir, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Volvemos a Dios. Volvemos a Dios. Pero hay una forma de enfrentar esta situación, les dijo, y es, volvemos a Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, ocurrió el milagro. En el año 714 a.C. comenzaron invasiones asirias que distinguieron el reinado de Ezequías, pero que terminaron desastrosamente para Asiria. El pueblo asirio que quiso destruir a Israel terminó siendo destruido. No pudo contra el poder del rey Ezequías porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está con nosotros, no se me ponga tímido, pueblo de Dios. Estos momentos que vivimos no son para tímidos. Los momentos en que vivimos son para declararnos comprometidos con un proyecto del reino de Dios. Hermanos y hermanas, el rey Ezequías se mostró fuerte y hasta cuando estaba enfermo, casi a la muerte, le fueron concedidos 15 años más de vida. Mire cómo es Dios. Cuando Dios te respalda, hermano, cuando Dios te respalda, hasta en la enfermedad encuentra fuerzas. Casi me hacen llorar cuando entré. Tenían un canto de Julio Melgar. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a Julio Melgar, lo atendí en un concierto, me impresionó la humildad de Julio Melgar, su talento artístico, hasta en los ensayos era impresionante Julio Melgar. Y ahora que los que escuchaba, sabiendo que él hasta el último momento mantuvo su fe y su confianza en Dios, yo digo, wow, hermanos y hermanas, cuántas veces estando llenos de salud nos hemos quejado, nos hemos portado de forma con poco compromiso ante las cosas de Dios, y cuánta gente hay que en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, le está pidiendo a Dios un día más de vida, una hora más de vida. Déjame ilustrártelo de esta manera, hermano y hermana. Una madre tuvo a su hijo enfermo de un cáncer pulmonar y ya era un adulto, tenía 2 niños, o sea, sus 2 nietos de la madre. Y ella llegó al punto de la enfermedad en que ella, de forma muy amorosa, se movía más o menos 40 kilómetros de su casa en bus hasta el hospital más cercano a llenar un tambo de oxígeno, a que le llenaran un tanque de oxígeno para mantener con vida a su hijo en los últimos días. Un día el médico la llamó, la vio llegar y le dijo, yo sé que usted tiene ya varias semanas viniendo y yo tengo que decirle algo como médico que soy. Su hijo no va a sobrevivir. Usted solo está retrasando su muerte. Usted necesita tomar una decisión. Yo no quiero que venga mañana a llenar el tanque de oxígeno. Y la madre se fue con el tanque lleno, pero con el corazón vacío ese día.
y llegó a su casa y no dejó de pensar en las palabras del médico. Al día siguiente, a la hora que ella se levantaba para ir a llenar el tanque, decidió escuchar al médico y no fue al hospital a llenar el tanque. A las 11 de la mañana de ese día, su hijo había fallecido. Y la vida, como dije al principio, tiene que ver con decisiones duras. A veces andamos queriendo divertirnos en la vida, que la vida sea divertida. Hermano, sobre todo si eres un joven, ten cuidado, porque la televisión, el cine, Hollywood te hace pensar que hasta la muerte es divertida. Qué divertidos son esos juegos donde disparamos. La vida no es así, no es así. En realidad, la vida nos pide tomar decisiones a cada momento. El rey Ezequías fue preservado, recibió no uno, no dos, 15 años más de vida. Y en el capítulo 31 justamente encontramos en los versículos del 18 al 21 todo lo que pasó, dice la palabra, y déjenme leerlo así rápidamente para ustedes. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera, versículo 20, hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué dice el texto? Y fue prosperado. Y fue prosperado. Hermano y hermana, esa es la actitud de un líder. Un líder como Ezequías, que lleno de Dios, a diferencia, fíjese bien, de otro rey, Sennacherib, rey de Siria, que se burlaba de Dios. Ezequías clamó a gran voz a Dios y Dios lo defendió de Sennacherib. Sennacherib decía que no había un rey que pudiera contra su Dios, que ni siquiera el Dios de Israel podría hacer algo en contra de él. Pero Dios tomó justamente juicio contra Sennacherib. Dios llevó paz a Ezequías y a su pueblo y les dio reposo de todos sus temores. Ese es el análisis bíblico. Ahora quiero referirme un poco a la historia. Mire, así como en Israel hubo un montón de reformas, en el cristianismo ha habido muchas reformas. Uno de los grandes antecedentes del movimiento o de la reforma es algo que se llama el Renacimiento. Solo quiero dar algunos datos de esto, no voy a detenerme mucho. La teología medieval en gran medida descansaba en supersticiones y tradiciones escolásticas. Mi abuela era una mujer a quien yo quise mucho. Yo no sé, pero no soy de este país. Yo recién vine el año pasado a Honduras a vivir. No sé si usan aquí la ruda. Sí hay una planta que se llama ruda, que huele muy fuerte, por cierto. ¿Sí? Y mi abuela, yo no sé si aquí tiene ese mismo significado. En mi país la ruda sirve para la buena suerte y para espantar los malos espíritus. Entonces la gente mayor, yo ya van a meterse a la bolsa, los mayores, yo crecí sabiendo que los mayores en su casa siempre mantenían una planta de ruda. Y lo que hacía mi abuela, la mujer lindísima, en su delantal, ella usaba un delantal y siempre iba a la planta de ruda, cortaba la ruda, la ponía en la bolsa de su delantal y siempre andaba olor. Ese era su desodorante. Ella andaba siempre, si a usted me pregunta, el olor de mi abuela era olor a ruda. Ahora, pero para mí, su nieto, era el olor más sabroso que yo podía sentir. Y a mí me encantaba abrazar a esa señora y sentir en su delantal el olor a ruda. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé, hay una hoja grande que tiene manchitas, no sé cómo la llaman acá. En mi país le llamamos la hoja de la suerte. Y hay una historia de que usted puede ir a esa hoja y si mira con cuidado va a encontrar el número de la lotería en el que se va a ganar la lotería. Y usted tiene gente ahí buscando en la hoja de la suerte el número de la lotería. ¿Cómo se llama eso? Superstición. Superstición.
Y a veces estamos tan llenos de supersticiones. La teología medieval había dejado al pueblo lleno, que claro, cuando apareció el renacentismo, todos dijeron, por eso se le llamó el iluminismo, hubo un movimiento que se llamó el iluminismo. Todo el mundo quería despojarse de las supersticiones del cristianismo histórico. Todo el mundo estaba harto de tanta superstición, y por eso cuando algunos que tenían la oportunidad de leer los textos griegos, hebreos, comenzaron a meterse en un proceso de reflexión. Personajes como Wycliffe en Inglaterra, Erasmo de Rotterdam en Holanda, Juan Hus en Bohemia, fueron claves para que comenzaran a decir: quitémonos tanta superstición, eso no es cierto. Y comenzaron a darse cuenta que la religión se había impuesto a fuerza de supersticiones. Pero también había un aspecto económico. Una clase mercantil había surgido en los burgos, afuera justamente de los palacios, de los grandes palacios, se movía un grupo de comerciantes que se llamaban burgos, de donde va a salir la clase burguesa, que se denomina ahora, y ellos se encargaron de mover la economía. Hermanos y hermanas, todos esos factores, también con la creación de la imprenta, la ilustración, los cambios políticos en España, Italia y Francia, todo eso se convirtió en el escenario para que se diera la reforma. Ahora, ya hablé ayer de las indulgencias, que fue un elemento religioso fundamental, no me voy a detener en eso. Además, escucho que lo van a estudiar, me parece que el viernes. Ahí todo lo que tu mamá no te ha dicho acerca de las indulgencias, ahí se llama el mensaje, ¿verdad? Algo así, ¿entendido? ¿Verdad? Todo lo que tu mamá no te ha dicho acerca de las indulgencias. Ahora, tratando de ser justos con la historia, no podemos hablar de una reforma, tenemos que hablar de varias reformas. Es decir, está la reforma luterana, la más conocida, la de 1517, pero también tenemos que hablar de la reforma en Zurich con Ulrico Zwinglio, la de Juan Calvino en Ginebra, esa la promovemos mucho nosotros, ¿verdad? Muchos historiadores durante siglos se quedaron, y bueno, algunos todavía católicos hoy en día, y son luteranos, dicen. Y hay que aclararle que no todos somos luteranos. Algunos somos peor que eso. Algunos quizás tenemos una raíz más calvinista, algunos estamos más, aquí en Honduras en particular, es fuerte la denominación menonita, por ejemplo, y por supuesto está el pensamiento presbiteriano. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Mire, todos estos movimientos, incluyendo los reformadores radicales, algunos fueron llamados biblistas radicales, como los anabautistas suizos, los morados, ya dije los menonitas, los milenarios radicales, los místicos radicales, algunos que se llamaron los familistas, los racionalistas radicales, de quienes surgió algo que se llamó el unitarismo, otros nombres como Menno Simons, Thomas Monster, Hoffman, Servet, diferentes expresiones como los movimientos anabautistas. No me quiero detener en ellos para no crear una confusión, pero lo que sí quiero dejarle claro es que no hay una reforma, hay varias reformas, y por eso somos tan distintos los evangélicos. Por eso usted no va a encontrar en ningún país un papa evangélico. No hay, no es posible. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes vertientes. Ahora, esto es bueno y no siempre es tan bueno, ya vamos a ver por qué. Lo último de los grandes movimientos de reforma ocurrió en Inglaterra con la reforma anglicana que se da con Enrique VIII, y también en Inglaterra misma se dan los procesos con Tudor y la reforma de Estuardo, y de ahí surgirían movimientos que influyeron mucho en los protestantes que llegarían a Norteamérica, porque el pensamiento puritano y el separatista fue justamente el que llegó a Norteamérica, de donde vendrían los misioneros para América Latina a partir de 1800. Ahora, lo que se buscaba con todo ese movimiento era restablecer el modelo neotestamentario que había perdido el cristianismo histórico, la búsqueda de lo esencial de la experiencia de fe en medio de las grandes dificultades y cambios que había alrededor. Y eso a veces provocó avivamientos religiosos y otras veces generó un caos. Y yo creo que hasta ahorita te podrás haber quedado algo confuso, y entonces tengo una pregunta para ti. ¿Y tú a qué vienes a la iglesia? ¿Y tú a qué vienes a la iglesia? ¿Y tú por qué visitas una iglesia? Recuerdo un joven que visitaba una iglesia
porque le gustaba a la hermanita que cantaba en el coro. Al mes lo quisimos presentar. No, me dijo, no, porque nosotros habíamos visto, mire, ese cipote era bueno. A la semana de haber llegado ya sabía cuándo pararse y cuándo sentarse. A las 2 semanas cantaba los corillos. Y el hombre aplaudía en avivamiento. Yo creo que al mes, yo creo que ya lo pusimos a predicar, algo así, era la cosa. Era bueno el cipote. Cuando le dijimos, démosle la bienvenida a pues yo creo que tiene, no, digo que no me interesa. Yo vengo por él. Y aprendimos algo de la liturgia, que hay algunos buenos para aprenderse la liturgia. Ya saben cuándo decir amén. Y a su nombre, gloria, dicen. Y a su pueblo, victoria, dicen. Y al diablo, aleluya, dicen. Ya lo aprendieron. No significa que crean en lo que están diciendo. Hermanos y hermanas, ¿cuánto se puede en el himno nacional? Sí, hay que aprendérselo. Y que toca. Y entonces algunos en la iglesia aprendemos, llegamos, repetimos, decimos, contamos, participamos, si la gente se para, nos paramos, si la gente se sienta, nos sentamos, si la gente tira el suelo, nos tiramos. La pregunta es, ¿a qué vengo a la iglesia? Y por eso es que cuando nos preguntamos, ya hablamos de la reforma, hoy hablemos de los reformados. ¿Y quiénes son los reformados? Y un montón de evangélicos dirían, yo no. Y mire la confusión. Y hemos dejado la identidad reformada para un grupo de protestantes históricos o por algunas denominaciones. Todo cristiano y cristiana debería ser un reformado, una reformada. Y es que si no, ¿y qué sentido tiene la historia del cristianismo? No, me dijo mi hermano, no, ya va a ver, pastor, de ahora en adelante el cristianismo va a funcionar. ¿Y cómo así? Es que yo ya me convertí. Qué bueno. O sea, hasta antes de él, el cristianismo no servía. Cuando ella se convirtió, ahora sí va a funcionar. Como dice el meme. O sea, hermanos y hermanas, ¿quién es un reformado entonces? ¿Cuáles son los principales postulados? Me preocupa cuando en algunas iglesias ahora dicen, como dijo el pastor. Es que como dicen en la iglesia, hermana, ¿y qué dice la Biblia? No, eso no, eso imagínate que están leyendo la Biblia. Hoy hay que decir en las iglesias, saquen su smartphone, hermanos, ponga su app bíblica y busca ahí el texto. Y no digo que esté mal, digo que así es el mundo ahora, distinto. Como dijo Marcos Witt en un concierto, si usted no entendió lo del smartphone, no se preocupe, usted no entiende. O sea, ¿me entiende? Es decir, hermanos, pero la pregunta es, en medio de este mundo en el que vivimos, ¿qué significa hablar de la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo? Y hay que tener cuidado para no solo repetir y hacer una lectura anacrónica de los postulados. El pueblo de Dios, por cierto, nunca ha tenido problema para proclamar. Los evangélicos, los protestantes, en la proclamación somos bastante fieles. ¿Saben lo que tenemos problema? En la unidad. Que nos cuesta estar juntos un par de protestantes, un par de evangélicos, porque jugamos ese juego de que viva la flor porque la mía es la mejor, y jugamos todas las denominaciones a que mi iglesia es la verdadera, y producto de eso hemos condenado a las otras, y el testimonio de unidad que hemos dado es uno de los grandes desafíos que todavía tenemos en la reforma. Durante el reinado de Ezequías había desánimo, había división, pero el rey, el líder, logró integrar, y de dos pueblos que se habían separado, logró estrecharlos bajo el mismo Dios. Hermanos, la reforma es un hecho histórico entendido como un solo proceso, pero en medio de esa pluralidad, yo le agradezco al anciano Oscar que me contactó y me abrió las puertas para venir, no a mí, a la iglesia, para venir y compartir, y él me dijo, queremos estar cerca. Y yo en el nombre de la iglesia le digo, queremos estar cerca, hermano, también. Yo quisiera, tenemos que dar testimonio de unidad. Cuando me ponían a dividir en la clase, yo siempre decía, sobre el diablo divide, porque no quería hacer la didáctica, ¿verdad? Pero es cierto, hermano, no podemos proclamar la división. Yo quiero esta
esta noche cerrar diciéndole en el nombre de Jesús y a la luz de la palabra que ningún proceso de reforma, ni en la Biblia ni en la historia, ha sido instantáneo. Querer que Honduras cambie de la noche a la mañana es ingenuo, no es realista. Lo que debemos hacer es esforzarnos cada día, seguir esforzándonos. Mire, ay, me dijo alguien, yo no sé qué hacer con mi marido, yo del pelo lo traigo a la iglesia, y el hombre lo entiende. ¿Cuándo entendió usted? ¿Cuántas veces lo invitaron a la iglesia antes de que usted se comprometiera con el Señor? Seamos francos, no me conteste. Voy a hacer defensa de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y yo he sido de los padres, quizás que nos hemos quejado de los hijos. Esta generación, usted. Mire, estos hipotes no hacen caso, acuérdense cómo éramos nosotros. ¿A quién se parece el cipote? ¿A la mamá o al papá? A uno de los dos se tiene que parecer, ¿sí o no? Mono, ¿y de dónde has sacado vos esa forma de hablar? Hermanos, pero hay que insistir, no se desanime. Un día vamos a cosechar compromiso, un día vamos a cosechar los frutos del Espíritu. Insista, persevere, manténgase, sea un reformador. No se conforme con que le cuenten la historia, mejor vívala. Mejor metámonos con Dios y dejemos que Dios nos permita ser parte de su proyecto. La sociedad hondureña es una sociedad religiosa como la de toda Latinoamérica. Los números nos dicen que de seguir las estadísticas como están, en 20 años más, el 80% de la población de Honduras va a ser evangélica. Y yo me pregunto si eso va a representar, como decíamos en los años 60, en los años 70, América para Cristo. Y el día que todo el mundo sea evangélico, nuestros países serán mejores. Y yo te pregunto, hermano y hermana, ¿realmente eso es lo que estamos logrando? ¿O estamos logrando un compromiso de gente, o un evangelismo de gente no comprometida? De gente que viene a la iglesia pero no transforma su vida. No lo digo por ustedes son una iglesia comprometidísima. Pero créanme, que la aritmética no va a la par, no es paralelo el crecimiento evangélico con la transformación. O sea, no estoy diciendo que sea culpa de la iglesia, pero estoy diciendo que podemos hacer más, que podemos comprometernos más, que podemos testificar más y que podemos lograr que la gente se convenza, que tu familia, que mi familia, que nuestras vidas inspiren a otros a ser mejores. La experiencia debe ser radical para que sea eficaz. Disciplinas espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, congregarse, servir a Dios, al prójimo, deben convertirse en hábitos para que este proceso entonces le podamos llamar discipulado. Cuando eso ocurra, la realidad va a cambiar. Y finalmente, hermanos y hermanas, que cada día nos levantemos con un espíritu reformado, con unos ánimos reformados, que cada día seamos reformados en alguna medida, que seamos un poquito mejor que el anterior y que de esa manera reformemos nuestro entorno personal, nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, nuestro vecindario, nuestro entorno social, y que cuando Dios nos concede el privilegio de la paz, porque Dios lo puede hacer, entonces que solo su nombre sea glorificado y que digamos: a Dios sea toda la gloria. Déjenme terminar con una oración por ustedes y por la iglesia en general, hermanos y hermanas. Señor Dios nuestro, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque testificamos a través de tu iglesia la bondad de tu reino. Señor, porque cuando vemos la historia te encontramos a ti. Cuando vemos nuestra conciencia te encontramos a ti. Señor, cuando encontramos las escrituras también te encontramos a ti. Dios, llénanos de tu palabra y haznos instrumentos de tu paz y de tu amor en esta ciudad. Señor, llénanos de ti cada día, para que al proclamarte el mundo crea que tú eres realmente el Dios de toda la humanidad. Gracias por tu salvación y gracias por la historia en la que tú eres el protagonista. Ayúdanos a serte fieles cada día. Bendice esta iglesia, bendice a su liderazgo, mantén siempre
ese espíritu animado, ese ánimo con que tú estás levantando una congregación fuerte, sólida, madura, y glorifícate a través de sus acciones. Gracias por la vida de esta iglesia, por su liderazgo, por cada hermano y hermana. Gracias por lo que has hecho, pero también gracias por lo que harás. En el nombre de Jesús oramos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas gracias.